Hola, el día de mañana es de la vida consagrada y quiero comentarles una cosa muy importante a todos ustedes, que eh, es el día de todos los consagrados, hombres y mujeres, y yo creo que es importante felicitarlos. Si tú tienes un amigo o una amiga religiosa, pues felicítalos porque nuestra entrega es a Dios, es para orar por ustedes, es para estar con ustedes en todo momento. Y yo creo que la vocación de un consagrado es padrísimo. Bueno, cuando yo entré, yo pensé que las madres no caminaban, que caminaban en el viento, pensé que las madres eran unas personas buenísimas y yo creo que vemos de todo, pero cuando el Señor me llamó, pues yo tenía 15 años, me gustaba mucho el básquetbol, más de que estudiar era el básquetbol, entonces el Señor pues llama a quien Él quiere, porque tengo una hermana que cuando ella era joven, es más grande que yo por 2 años, y ella era catequista, ella era del grupo juvenil, ella era de todo lo que ustedes quieran en la iglesia, y, y pues todo el mundo pensaba en que ella era la que se iba a ir. De hecho, yo también. Mamá un día por un castigo me mandó a un curso de catequistas con mi hermana y ahí fue donde conocí a las madres. Y la primera madre, la verdad, seria, muy seria, al grado que pues no, yo decía, ¿a qué hora se acaba esto, no? Me dio Sagrada Escritura. La segunda que entró a darles clase les dio Derecho Canónico, creo. Y luego fue un sacerdote que les dio liturgia, pero la última religiosa que entró, recuerdo bien, Madre Socorrito Sánchez, ella cuando entró llegó con una emoción, un buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya tenía ganas de verlos, no los había visto y que no sé qué, y todos los catequistas, porque había hombres y mujeres emocionados con esa madre, entonces, perdón, con esa religiosa, entonces yo cuando la vi dije, ¿y esa madre qué? O sea, estaba media diferente a las demás. Eh, Después, cuando terminó el tema, salió y yo fui tras de ella y le dije, madre, ¿ustedes cómo viven? Y me dice, ¿quieres ser religiosa? Le dije, claro que no quiero ser religiosa, pero me gana la curiosidad. Entonces, le dije, pero no me dejan. Aunque yo quisiera ir a conocer, no me dejan. Yo sabía la clase de persona que era, entonces, en realidad, yo no tenía en ese tiempo, cuando tienes 15 años, no piensas, o sea, qué vas a hacer para cuando seas grande, pienso yo. O sea, yo no pensaba, yo solamente pensaba en jugar y en entrenar y para mí mi Dios era el balón y solo eso, ¿no? Pero ya después que fue la madre a hablar con mis papás, estuvo comunicándoles, bueno, diciéndoles que le permitieran a su hija que fuera a conocer lo que era la vida religiosa, que era mejor vivir esa experiencia y que pues no perdía nada y así, ¿no? Entonces ahí estábamos todos y mi papá pues dijo pues que fuera, que sí, que además pues que ella era catequista y que era una chica mucho de Dios. Entonces cuando mi papá empezó a decir eso, yo decía, híjole, se está confundiendo mi papá porque no está pensando que es mi hermana nena, ¿no? Mi hermana se llama María Elena, pero le decíamos nena. Ahora le dicen en Estados Unidos Mari. Y entonces la madre voltea a verme y me dice, ya ves, no fue difícil. Entonces todos me voltean a ver y me dicen ella, o sea, hasta papá y mamá me dicen ella, y yo también dije yo, o sea, ni yo lo creí, porque yo dije,
¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, solamente me dieron una semana para que arreglara mis cosas y todo. Claro que no tenía ropa decente, puros shorts, siempre andaba en short o en pants, unas faltas largotas, porque en ese tiempo era tiempo de flans, de Timbiriche, y entonces mi forma de vestir era de esas. Y me recuerdo que me hicieron una falda de mezclilla disque decente, y luego ya, pues me fui. Mamá me puso yo recuerdo que era una maletilla, y me puso ahí dinero y dijo, bueno, para que no gasten las madres, ahí te estoy poniendo dinero. Entonces, para cuando te regreses, o sea, ellas pensaban, mamá pensaba que, pues que me iba a regresar pronto, pero cuando llegué al convento, todo se me hacía muy diferente, todo era, no sé explicar, muy bonito, muy bonito. Mandaron, primero nos llevaron a la casa provincial, éramos 9 de ahí de mi rancho, de mi tierra, Loreto, Zacatecas, y luego ya nos llevaron al noviciado, donde nos estaban esperando otras jóvenes para entrar al postulantado. Entonces, éramos muchísimas, como unas 30, y éramos 32 postulantes, eh, y estuvo padrísimo porque nos recibieron las novicias con cantos y todo, y eh, yo las miraba y decía que qué padre, o sea, y ellas quiénes son, ¿no? O sea, porque tú no conoces nada, yo no conocía nada, no conocía no sabía ni rezar, no sabía ni nada de qué era la iglesia o qué era esto. Entonces, ya cuando subieron los días y aquí nosotros en nuestra congregación se saluda por alabado sea nuestro Señor Jesucristo, y la otra contesta por siempre salvado. Entonces, cuando decían alabado sea nuestro Señor Jesucristo, yo nada más decía, porque yo no sabía contestar. Entonces, me acuerdo que luego al siguiente día fue un retiro, entonces las de la otra provincia se sorprendían porque éramos muchísimas, o sea, llegamos nueve en ese rápido, en esos días, 9 más, entonces éramos muchísimas. Y eran muchísimas novicias. O sea, ahora es difícil, o sea, de las jóvenes que se arriesguen, como que les da miedo. De hecho, yo sé que también en el matrimonio, o sea, se juntan solamente y ya no se casan. Entonces, les falta el amor. Falta enamorarse de la persona o de Dios para poder ser perseverante. Eh, en la vida religiosa hay diferentes apostolados, estoy hablando de mi congregación, hay diferentes apostolados. Por ejemplo, nosotros tenemos las casa hogar de ancianitos, de niñas de mamás solteras que nada más tienen a sus hijos y los dejan en las ganas. Sí, tenemos también casa hogar de niñas de especiales, pero bien especiales, o sea, hay unos que están en cama y nunca han caminado y se quedan chiquitas, unas así chiquitas y así, ¿no? Tenemos casas de esas. Hay unos que yo les decía que eran los civilizados porque eran los que caminaban y todo, pero todos estaban mal. O sea, hay niños hasta que con medicamento con 14 pastillas que tienes que darles al día. Y aparte, yo me acuerdo mucho del dormicún, porque me gustaba mucho cuando tenía yo vacaciones antes, irme a esa casa hogar de niños especiales y ayudarles a las madres. Entonces me acuerdo mucho del dormicum porque fue el único que se me grabó de todas las pastillas que les daba el nombre dormicum. Soy una persona muy rara porque por ejemplo, me enfermo y lo que me dan, pues me tomo y todo, pero nunca me fijo qué es lo que me dan. Entonces, eh, pues así, ¿no? Eh, Esas son las casas hogar. Y también tenemos misiones, casas de misión donde pues a evangelizar más a eso. Tenemos también colegios. De hecho, cuando yo entré, yo nunca supe que había más apostolados. O sea, yo no sabía nada de a lo que me estaba metiendo.
Ya cuando profesé, fue cuando me mandaron al colegio. Ah, no, bueno, antes de profesar, eh, nos es postulantado después de 2 años de noviciado, porque el noviciado pues es un año es canónico, o sea, el canónico no sales casi, o sea, lo menos que salgas porque es el novia, o sea, te tienes que enamorar de a quien te vas a consagrar, ¿no? Entonces es un año más de oración que de otra cosa. Entonces el segundo año de noviciado, que son como nosotros, así como nosotros, más porque con velo blanco, y andan vestidos con su hábito y todo. Entonces, pero en el segundo año nos mandan 3 meses de experiencia a uno de los apostolados. De hecho, no me mandaron a un colegio, me mandaron a una casa de ancianitos en el pueblito Querétaro. Entonces, ahí, pues, no sé si recuerdan que les dije que entre los 15 años y yo jugaba puro básquetbol. Entonces, eh, ahí cerca está un convento de, de novicios franciscanos. Entonces, pues, empecé a ver a un chico y empecé a sentir diferente, o sea, me enamoré, empecé a sentir como que lo veía y el corazón me latía muchísimo. Entonces, fueron las cosas muy diferentes. Empecé yo a decir que no era lo que yo estaba viviendo. De hecho, rezaba pensando en él, dormía pensando en él, despertaba pensando en él, o sea, ya era solamente pensar en él. Y luego me acuerdo que el 4 de octubre nos invitaron a cenar ahí con ellos. Obvio, o sea, claro que aprovechamos, o sea, él me guardó lugar y ya, bueno, siéntate aquí conmigo. Entonces, pues yo ya me senté ahí con él y ya fue cuando nos presentamos y que cómo te llamas y que estoy así, ¿no? Y ya cada vez que era la misa, o sea, era un enamoramiento medio ridículo y yo, pero yo sentía bonito. Entonces, ya cuando él pues ya nos presentamos, ellos se ponían en misa hasta adelante y nosotros atrás parecíamos los leprosos, ¿no? Entonces, ellos hasta adelante y cantaban precioso. A mí me encanta cómo cantan los varones, o sea, el vozarrón que tienen. Y entonces ellos primero iban a comulgar, pero cuando él regresaba nos volteábamos a ver. Entonces yo iba a comulgar y cuando él regresaba nos volteábamos a ver. Entonces yo era feliz, yo era feliz. De hecho, nos pusimos de acuerdo que todos los días a las 4 de la tarde él se iba a asomar por la ventana de su convento y yo en la terraza que había ahí en mi casa, o sea, en la casa de las madres, y nos saludábamos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, yo ya sabía cuál era su cuarto, ¿no? Porque se veían cuando se prendían las luces. Y yo decía, ahí está la de él, ¿no? Entonces, ya cuando regresamos en diciembre. Para esto yo le dije a una de mis hermanas que iba conmigo a las prácticas, una de mi generación, que pues que yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero que creo que me estaba enamorando. Entonces me dijo, pues es normal, nada más, pues recuerda lo que eres, o sea, o lo que quieres ser, ¿no? Entonces me acuerdo que Andrea se reía mucho, le decía, es que me estoy volviendo loca, o sea, nada más estoy pensando, que dice, nada más piensa, o sea, tú vas a ser religiosa o no vas a ser religiosa, tienes que pensarlo y decidirlo, ¿no? Llegamos a México, ya cuando llegamos a México, pues ya yo empecé a pensar y decir, ¿qué voy a querer, no? ¿Qué va a ser de mi vida? Eh, ya cuando íbamos a consagrarnos, recuerdo que de estos velos, pues nos pusieron a bastillarlos para poderlos coser, ¿no? Entonces, yo lo estaba bastillando, me quedaba solamente un mes para consagrarnos. Y yo dije, no puedo consagrarme. Quiero consagrarme, pero también quiero seguir mandando cartas. O sea, ¿por qué nos mandábamos cartas? La madre no sabía qué nos decíamos, o sea, que te extraño muchísimo y que pienso en ti y así, ¿no? O sea, puro te extraño y de repente sueño que nos vemos y así. Entonces,
pues hablé con mi madre maestra, hablé con mi madre provincial y le dije que no podía seguir, que estaba enamorada, que yo creo que estaba enamorada y mi madre provincial me dijo que no me preocupara, o sea, que no me iban a dar la profesión si yo no quería, porque se hace nula, pero que me iban a dar 3 meses para que lo pensara, que porque yo sí tenía vocación. Entonces, pues esos 3 meses se convirtieron en 4 años porque me mandaron a mi misma tierra, pero no a mi casa. Entonces, empecé a estudiar el bachillerato y en la mañana daba clases. Me acuerdo, mi primer grupo fueron 72 niños de segundo año, 72. Y daba clases en la mañana y en la tarde me iba a estudiar. Entonces, ya después, cuando terminé de estudiar, pues me regresé al convento y me iban a poner en segundo de noviciado, pero les dije que no, que en primer de noviciado, porque como que yo sentí que ya era más madura, ya como que ahora sí tenía ganas de estudiar, porque no, es que cuando estaba en la preparatoria, cuando entré en la preparatoria, reprobé 5 materias. Entonces, fue una vergüenza terrible porque pues yo, por ejemplo, entré al convento y era puro jugar, nunca ponía atención en las clases que de historia de la congregación, que Sagrada Escritura, o sea, todas las clases que nos daban franciscanismo y todo eso, yo nunca ponía atención. Entonces, cuando, cuando entré al bachillerato, pues reprobé 5 materias y me dio vergüenza porque una plebe, o sea, me acuerdo de una chica que dijo, yo estaba ahí y ella ni siquiera se dijo que yo estaba ahí o le valían porque les dijo a sus amigas, ¿ustedes creen? Mi mamá me regañó porque reprobé una materia. Le dije, ay, mamá, por favor, si la madre reprobó 5. Entonces yo dije, qué vergüenza, o sea, trágame tierra porque todos me estaban comparando a mí, o sea, todos tenían la mira en mí. Entonces, pero era una, pues no tenía cerebro, o sea, era una burra, dirían en mis tiempos, ¿no? Pero ya cuando empecé, o sea, dije, no puedo estar reprobando, era un bachillerato, no era del gobierno, o sea, era particular, y empecé a descubrir que era bien inteligente, o sea, no era tan sin cerebro, tan burra. Entonces, eh, ya, ya cuando estaba ahí, empecé a estudiar, empecé a poner atención y la clave para estudiar, la clave para hacer uno las cosas es poner atención en clase. Entonces, ya fue cuando descubrí que no necesitaba estudiar, sino que solamente poner atención y ya, porque recuerdo que cuando estudiaba, ya nada más miraba las notas y decía, oh, en este día el profe traía hasta la camisa tal o así, así. Entonces, descubrí que mi cerebro era muy grande y ya empezaron a mejorar las calificaciones y todo. Entonces ya regresé al convento otra vez, me metí a primero de noviciado, ahora sí como San Pablo, el aborto, porque ya era otra generación, ya no eran mis mismas hermanas, entonces yo era el aborto. Pero esto ayudó a que muchas, pues que fueran más, le echaran más ganas y todo. De hecho, las hermanas que estaban en primero de noviciado se sorprendieron porque cuando les dijo la madre provincial que iba a entrar en primero, todas se quedaron así de acero porque ellas pensaban que yo iba a entrar a segundo de noviciado. Y no, entré a primero. Le empecé a echar todas las ganas. Yo me acuerdo que íbamos al IPEM, íbamos al Colegio México a estudiar el interreligioso. Entonces, me acuerdo que nos íbamos al Pasto, donde estaban jugando fútbol y todo, y a estudiar. Lo del padre Cabello era un padre excelente de la Sagrada Escritura, un jesuita, y rápido se me grababan las cosas en el examen, rápido contestaba porque yo me había descubierto, o sea, yo había descubierto que era muy inteligente. Ya después pasó el tiempo, me consagré, me pusieron este velo del negro, siguió pasando el tiempo. Después, ya hace como
Pues pensarán ustedes que qué pasó con el Mauricio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Mauricio? Pues yo también lo pensaba, decía, ¿qué pasó con él? Entonces, pasaron los años, pasaron los años. Entonces, les digo que hace que, a ver, 4, 3, 4, 5, 6, 7, hace como 8 años, que, que lo busqué en el Facebook. Entonces, Mauricio Avendaño Jauregui, a ver si está. Y sí estaba en el Facebook. Entonces, lo busqué y le escribí, bueno, si eres tú, bueno, nosotros nos conocimos en el noviciado, tú eras novicio, yo era novicia, y pues si eres tú, contéstame, si no, olvídate, ¿no? Y me contestó, entonces me contestó, y para esto, pues yo estaba con la curiosidad que pasaba con él. Entonces, yo creo que las tentaciones de repente te llegan y ya, pues descubrí más de él, si había salido de la congregación, de los frailes. Ya estaba casado, tenía 3 hijos, el mayor y dos gemelos. Entonces, pues ya, o sea, pasó el tiempo. Para esto dirán ustedes, ¿y qué pasó? No, pues le mentí a la madre, le dije que tenía una reunión, como era la directora de secundaria y tenía muchas reuniones y era la coordinadora de la pastoral vocacional de la arquidiócesis de León. Entonces tenía muchísimo trabajo y aparte estaba estudiando la especialidad en historia en Durango. Entonces tenía que ir cada mes, o sea, había mucho trabajo que tenía yo. Y aparte de ser directora, daba clases de historia en la secundaria y aparte los eventos que hacía, del Día de las Madres, que las pastorelas, que la noche colonial, o sea, muchísimas cosas que tenía. Entonces yo le dije a la madre que tenía una reunión y, y después, pues ándenle, que pues fui a verlo, pero yo todavía le dije en la noche a nuestro Señor, voy a ir a verlo y pues me puse mis mejores garritas. ¿Y qué creen? Cuando bajé, era de Celaya, bajé a verlo. Mm, él, yo quería verlo igual de guapo como yo lo había conocido, blanco, güero, con hojas azules, más alto que yo y nada. O sea, de hecho yo llevaba una cámara para sacarme fotos con él y yo todo ya se lo había comentado a nuestro Señor, yo le había dicho, me voy a sacar fotografías, ¿no? Y entonces, pues no, las cosas no se dieron como yo pensaba. Cuando llegué ahí, yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, y él estaba enfrente de mí, pero no lo vi, no lo veía. Entonces ya fue cuando le dije, pues que me dice él, ¿buscas a alguien? Y le dije, ¿eres tú? Entonces, la verdad, yo me espanté y yo dije, no, no puede ser, no puede ser que sea él. Entonces, ya se me quitaron las ilusiones, o sea, es más, ni la cámara saqué porque pensé que se me iba a echar a perder porque era otra persona, o sea, eh, tenía verrugas, verrugas donde quiera, sí, tenía carnosidad en sus ojos, estaba pelón con muchas como moretones, no sé, como que, no sé, estaba como infectado, total que horrible, horrible. Y para esto, pues ya, no volví a verlo, ya no sé nada de él, pero a lo que voy es de que una consagrada, un consagrado, vale la pena, o sea, no debemos de jugar, ya casi voy a cumplir mis 25 años y voy caminando y yo creo que las cosas así es un proceso, pero tú tienes que saber lo que tú quieres, tu ideal nunca debe de bajarse, o sea, siempre tiene que ser Dios, 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 o tu esposa, o sea, tienes que serle piel, 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 piel. Así es que así es mi vida religiosa, entonces hoy por ser Día de los Consagrados, les pongo este video, lo que es mi vocación, lo que es una religiosa. Nuestra vida es
todos los consagrados es pedir por todos ustedes, pedir por todo el mundo y pedir en especial por donde estás en este tiempo, ¿no? Entonces, siempre se pide por todos, por todos, por todos. Nos levantamos temprano porque primero es nuestra oración. Perdón, es que se había desconectado. Se acabó la batería, perdón. Entonces, primero es nuestra oración. La clave de un consagrado primero es la oración. No estamos aquí solamente por estar. Entonces, un consagrado, si tienes un amigo consagrado, felicítalo, porque hay enfermeras, hay misioneras, hay de colegios, o sea, felicita al consagrado y felicítalo de mi parte, porque el ser consagrado es ser fiel, es entregarse, es luchar por lo que tú quieres y ayudar a los demás. Amo mi vida religiosa, la amo muchísimo y yo sé que quien lo escuche, pues van a sentir raros, van a decir, ya está como de los 15 años y pues sigo aquí, gracias a Dios. El Señor ha tenido misericordia de mí, me ha ayudado a caminar y a ser mejor. Dios los bendiga, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si tienes inquietud para la vida consagrada, no dudes, no dudes. Dentro de ti te dan nervios, te dan muchos los nervios, pero no le digas a nadie que tienes nervios, solamente dile a Dios, Señor, tengo nervios. Y el Señor te va a ir llevando, llevando, llevando. Y te va a ir ayudando para que tú te entregues verdaderamente a lo que es el Señor. Te entregues verdaderamente no solamente al servicio, sino a la oración, a seguir enamorada de Él, a seguir teniendo sed. Yo creo que cuando uno está enamorado, si es quien está casado, está enamorado y tiene ganas de llegar con su esposa y estar con su esposa siempre. Entonces el consagrado, su esencia debe de ser más la oración, la entrega, el servicio, pero más la oración. Por eso nosotros nos levantamos temprano, porque primero hay que estar en la capilla, hay que orar, llenarnos de ese Jesús y después salir a evangelizar de lo que tú traes adentro, lo reflejas afuera. Dios te bendiga, cuídate mucho y por favor felicita a tu amigo o amiga consagrada, porque es día de la vida consagrada. Cuídate muchísimo. Dios te bendiga. Bye.